Buenos días, Dios los bendiga. Continuando con el devocional diario, para hoy nos corresponde Lucas 6 y el tema para hoy, el amor hacia los enemigos. Nosotros como seres humanos siempre nos gustan las cosas que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir agradables, como un abrazo, por decir algunas palabras bonitas, que siempre nos estén apapachando, que esperemos de las demás personas cosas que nos den alegría. Pero muchas veces cuando nosotros miramos que no encontramos estas cosas en las personas, nuestro corazón se empieza a entristecer, nuestro corazón empieza a tener como esas cosas negativas y nos colocamos bravos, empezamos a albergar en nuestro corazón resentimiento, el mal genio, el, el odio, el rencor, tantas cosas que nos hacen cambiar de actitud. Entonces ahí es donde empieza a crearse la enemistad entre las personas. Y ahí empiezan pues surgen los enemigos en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos muy bien en la familia, y de repente aparece que en el hogar empiezan, o sea, las personas que estamos en la casa, que tenemos arreglado todo, que tenemos todo en orden y que llegue nuestro esposo, nuestros hijos. Miren, primeramente, pues vean que todo eh, pues miran y que todo está bien, que nos digan palabras bonitas, pero en el momento en que salga un pero de ellos, entonces ya nuestro genio se cambia. Y ahí en donde empiezan las discusiones y si no tomamos control y si no lo paramos a tiempo, esto va creciendo cada día más y vienen los resentimientos, vienen venganzas. Entonces nosotros debemos tomar un control, no solamente en nuestra familia, muchas veces en nuestro trabajo también, por envidia o por cualquier situación que nos mire mal. Entonces nosotros no somos tolerantes, empezamos a defendernos, a gritar, a decir cosas que tal vez hieren a los demás, las demás personas. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros, no quiere que estemos siempre en conflictos, no quiere que nosotros estemos siempre en discusiones. Dios lo que quiere es que llevemos una vida plena, llena de amor, una vida en donde todos nos podamos comprender, en donde todos nos podamos llevar bien. Dios, miremos qué nos dice en su palabra en Lucas 6, el versículo 27. Lucas 6, 27. Amén. Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen. Entonces aquí nos está diciendo que a nuestros enemigos debemos hacer el bien, debemos amarlos. El amar a nuestros enemigos es saber comprenderlos, es saber por qué están actuando de esa manera, que por qué están actuando en esta situación. Entonces eso es amar, saberlos comprender, saberlos estudiar, no llegarles directamente a pelear con ellos, estudiar, preguntar el por qué. También nos dice el bendecirlos. Esto de la bendición es muy importante porque bendecir es decir cosas bonitas, agradables hacia los demás para que las personas se sientan bien y por ende esas bendiciones que nosotros les damos a ellos también se regresan. Entonces es muy importante entonces que cada día entreguemos en manos de Dios a estas personas y le pidamos que Él sea el que obre en sus corazones, bendecirlos, que si ellos tal vez no nos saludan o tal vez no nos colaboran, pero nosotros desearles que les vaya lo mejor, que un día puedan cambiar su corazón y puedan tratar bien a los demás.
También nos dice el orar, nos manda a interceder por estas personitas que tal vez actúan de una manera así como negativa, es porque tal vez a veces nosotros no conocemos el vivir de los demás. Nosotros tal vez los miramos que actúan de una manera negativa y los criticamos, pero nunca pensamos en que la persona se encuentra en problemas y necesita de la ayuda. Y lo más importante en este momento es entregarle a Dios y orar por estas personitas, interceder por ellas. Cada día estar entregando en las manos de Dios sus problemas, sus dificultades, porque no sabemos nosotros el por qué las personas actúan de esa manera. Entonces esto es lo que nos quiere decir Dios ahí en su palabra. También dice, ¿cómo lograr el amar a nuestros enemigos? No luchando en nuestras propias fuerzas. Miremos que nos dice Efesios 6:12. Efesios 6:12. Nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, si miramos que la palabra de Dios es verdad y nosotros muchas veces queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, queremos solucionar nosotros gritando o enfrentando a nuestros enemigos, a las personas que nos hacen mal. Entonces dice que no es contra carne, es contra ni contra sangre, es contra huestes y espíritus. Entonces nosotros debemos luchar es contra esos enemigos que están obrando en estas personas. Nosotros debemos es orar, reprender y pedirle a Dios que estas personas sean liberadas de estas cosas, porque tal vez nosotros decimos, los enemigos son los que nos rodean, los que nos hacen mal, pero a nosotros. Y muchas veces los enemigos están dentro de nosotros. Entonces debemos primeramente nosotros mirar qué hay en nosotros, qué es lo que nos hace actuar de esa manera, qué es lo que nos hace que no podamos perdonar a los demás, que hace que nosotros no seamos tolerantes y que nos enfrentemos a las personas a defendernos nosotros mismos. Entonces, primeramente debemos decirle a mi Dios que nos dé esa sabiduría, el conocimiento para poder hacer esa liberación. Entonces Dios nos va a guiar y nos va a dar esos pasos en los cuales nosotros debemos ir paso a paso cumpliendo con lo que Él nos manda para que podamos liberar primeramente nuestro corazón y asimismo será transformada nuestra forma de ser, nuestra actitud hacia los demás. Entonces eso es lo más importante de primeramente reprender a todos estos espíritus y en oración cada día, porque nosotros pensamos que son a veces circunstancias que se presentan, pero la verdad es que todos los días vamos a encontrar esos enemigos, ya sea nosotros mismos o en los que nos rodean, porque nosotros estamos cada día en contacto, relacionándonos con muchas personas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el estudio, en la sociedad, con nuestros vecinos. Muchas veces nos encontramos y no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Entonces va a haber personas que no sabemos el por qué no nos saluden, tal vez por envidia, tal vez porque vieron algo malo en nosotros, pero no nos han preguntado y directamente se ponen bravos, nos hacen mala cara. Entonces nosotros vamos a cada día siempre enfrentar a esos enemigos. Cada día tenemos que luchar por cada batalla de cada día. Entonces, primeramente en ese paso nos dice Dios que oremos y que reprendamos y que luchemos contra estos enemigos espirituales. También nos dice que hacer a ellos lo que esperamos que nos hagan a nosotros. Miremos que nos dice en Lucas 6, el versículo 31.
Lucas 6, el versículo 31. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Nosotros si queremos enfrentar a nuestros enemigos, si queremos nosotros que nos perdonen, si queremos que nos miren bien, entonces nosotros debemos hacer igual con ellos. Si nos hacen algo malo, si de pronto nos están cada día criticando, si cada día nos están mirando mal, si cada día nos están viendo nuestros errores, entonces nosotros, por lo contrario, debemos a ellos saludarlos, ayudarlos en lo que podamos colaborarles, realizarlos, así ellos no acepten, porque de todas formas cuando tenemos algo malo en nuestro corazón a veces no queremos ni que aceptar ningún consejo, no queremos que nadie nos hable, pero de todas formas nosotros debemos ser ese testimonio, debemos hacer ese ejemplo, porque nosotros como cristianos ya conocemos que lo que Dios quiere con nosotros, lo que hemos aprendido, de lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, de sus vivencias. El Señor nos ha enseñado a que nosotros estemos bien con los demás, aprendamos a perdonarles, que, que nosotros no debemos hacer el mal a los demás, por lo contrario, ayudarlos, enseñarles que nosotros, si nos hacen mal, pues en nosotros no vamos a guardar ese rencor, aunque en el momento nos sintamos mal, aunque en el momento pues hay personas que nosotros decimos que mejor desaparezcan de nuestras vidas, porque esos momenticos son los que más nosotros no queremos que nos llegue, porque no, en nuestro vivir siempre queremos estar bien, pero muchas veces nos quieren poner de mal genio. Entonces nosotros debemos tomar el control en nuestras vidas y ser ese testimonio, ayudando a los demás, enseñándoles que no todo es con violencia, no todo es con malas caras, no todo es con mal genio, no todo es con malas palabras. Entonces nosotros debemos enseñarles que Jesucristo es un testimonio para nosotros, una forma de vida en la cual nos enseña que en su palabra nos da unas pautas, cómo vivir bien, cómo perdonar a los demás, cómo amar a nuestros enemigos, porque es difícil amar a los enemigos, es difícil el poder perdonar por algo que nos han hecho, de verdad que nos hace sentir mal, y esto va a llevar un proceso, porque de todas formas, cuando dañan nuestro corazón, nosotros en el momento tal vez reaccionamos de una forma en la cual necesitamos reflexionar primeramente, cambiar la actitud nuestra. Necesitamos ese tiempo, ese espacio para poder mirar qué es lo que sucedió, mirar el por qué nuestro corazón está triste, el por qué en el momento no podemos perdonar. Ese es un proceso en el cual debemos entregar en las manos de Dios para que nos muestre, nos revele y poder hacer las cosas como Dios manda. También dice que si nos hacen algo malo, no paguemos con la misma moneda. Miremos qué nos dice en Lucas 6:29. 6:29. Dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni a una última túnica le niegues. Entonces aquí dice que muchas personas, todos los días vamos a encontrar esa clase de personas en las cuales nos van a hacer sentir mal, porque nosotros cada día tenemos que estar en diferentes partes, en lugares donde tengamos que estar hablando con las demás personas, relacionarnos con los demás, porque cuando salimos de nuestras casas nosotros no sabemos en qué situaciones vamos a estar en el día, no sabemos qué personas nos tenemos que enfrentar, no sabemos, tenemos que estar preparados cuando salimos,
para enfrentar toda clase de situaciones, toda clase de personas, porque todos somos diferentes. No todos vamos a estar bien, no todos vamos a tener ese mismo genio de levantarnos con alegría, de poder trabajar con gozo, de poder ir a estudiar y relacionarnos bien con los compañeros. No todos vamos a salir de nuestras casas sonrientes para que todas las personas nos saluden o nos miren bien. Entonces nosotros debemos estar preparados. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muchas veces no nos saludan, pero nosotros en el momento decimos, no me saludo yo porque tengo que saludar. Entonces, como cristianos nosotros sabemos que nosotros tenemos que no pagar con lo mismo que nos hagan. Si a nosotros nos tratan mal, no podemos tratar igual que nos tratan los enemigos. Si no nos saludan, nosotros no debemos voltear la cara y quitarles el saludo a las demás personas. Yo sé que esto es un proceso, pero nosotros debemos, como decía anteriormente, vencer primeramente a esos enemigos que nos hacen actuar así. Entonces no debemos pagar con la misma moneda. Como dice la palabra ahí, que si dan una, nos pegan en una mejilla, colocar la otra. No quiere decir esto que si nos están humillando, si nos están gritando, si nos están ofendiendo, no quiere decir que bajemos la mirada. Debemos buscar razones, argumentos en las cuales hagamos entender a las personas el por qué esa relación. Debemos primeramente averiguar por qué está actuando la persona así. Debemos preguntar, ¿qué le he hecho yo? ¿Por qué está actuando así? Primeramente tenemos que averiguar de las personas la forma en la cual se están enfrentando a nosotros y nosotros también, como dice algún dicho, ser mansos pero no mensos. O sea, nosotros debemos ser calmados, debemos llevar las cosas en paz, debemos tener esas palabras adecuadas para enfrentar a las personas que nos quieren hacer mal, dar esas palabras, esos, nosotros explicar las razones o pedir razones en las cuales las personas, por qué nos están diciendo tales cosas, y hacerles ver que cuando estas cosas suceden, entonces esos corazones se dañan, hacerlos reflexionar que no es bueno de que nosotros nos salgamos de casillas y de una vez vamos directamente a obrar así de esa manera. Entonces, dar ejemplo de que nosotros podemos tomar el control, porque miramos que la venganza siempre trae más venganza. Si nosotros empezamos con una discusión pequeña y no buscamos la solución, esto va a hacer que se vaya incrementando más el odio, rencor y esos enfrentamientos formen esas peleas pequeñas, se van creciendo cada día más que llegan a hacerse una guerra. Nosotros miramos que en los países suceden igual, ¿cierto? Por alguna palabra que una persona dijo, en los gobernantes que por lo que dijeron, hay gobernantes que se quedan, o sea, que tienen la educación para hablar y para decir las cosas, para hacer entender. Dan razones por las cuales las cosas están pasando por esa situación, mas sin embargo hay otros que empiezan con su odio, con su rencor, empiezan a hablar más de los demás, enfrentar en las redes directamente, hablar mal de las personas, y ahí es donde empieza la guerra por la envidia, por el orgullo, por todas estas cosas, empieza a crecer más y más, donde se llega a la guerra, en donde todos tenemos que enfrentar esas situaciones que involucramos a las personas que son inocentes y se ven involucradas en estos sentimientos, en estos odios, rencores, en estas peleas, no teniendo nada que ver. Entonces nosotros debemos tener el control
y no pagar con la misma moneda. Si hace mal, nosotros, como les decía, actuar bien, dar testimonio de que nosotros tenemos un Dios en el que está tomando el control en nuestro corazón y nos está enseñando a que nosotros debemos perdonar, a que nuestros enemigos debemos es amarlos, ayudarlos, porque no solamente las personas obran de mala manera porque quieren. Tal vez existan personas, pero de todas formas debe haber una razón en la cual enfrentan a las personas, en la cual las odian, en la cual les buscan peleas cada día. Entonces nosotros debemos entender esta situación y amar y perdonar a nuestros enemigos. Ese es el mensaje que Dios nos ha querido dar hoy, que es difícil perdonar a nuestros enemigos, es difícil amarlos, pero Dios dice que nos prepara, que nos da un proceso, un tiempo para que nosotros reflexionemos, que nosotros podamos amarlos. En lo contrario de que ellos nos estén odiando, haciendo mal, nosotros ayudarlos a ellos, ayudarlos a ver el problema que tienen y así vamos a traer la paz a la tierra, empezando por nuestra persona, por nuestra familia, por todos los que nos rodean. Entonces, así podemos llegar a amar a nuestros enemigos con la ayuda de Dios, porque solamente con la dirección del Santo Espíritu de Dios es que nos puede guiar por este camino. Ese ha sido el mensaje que ojalá podamos nosotros poner en práctica esta palabra y poder perdonar a nuestros enemigos y ser ese testimonio que Dios quiere que seamos. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día.